Muy buenas tardes, tengan todos los presentes y los ausentes también. Hoy vamos a iniciar viendo la introducción a los salmos. Nos va a llevar un poco de tiempo, porque los salmos siempre son algunos. Hay muchas cosas que ver, simplemente son 4 hojas en este punto de la introducción y no acabamos. Entonces, vamos a ver los salmos, vamos a ver cómo en verdad cada uno de ellos es un poema, es una alabanza, y muchas iglesias han hecho de los salmos parte de sus cultos, donde se lee continuamente los salmos, donde se hacen canciones, himnos, y es así entonces que vamos a ver que así como en el tiempo de Salomón se radicó fuertemente lo que fue el pensamiento de la sabiduría, lo intelectual en el tiempo de David, vamos a ver nosotros que se dio una gran actividad musical, de adoración, y entonces como también David le pone su sello a su tiempo, a su monarquía, a su vida misma, y cómo su vida misma se va expresando en cada uno de los salmos. En el Salmo 51 comprendemos que se trata de que él está muy afligido hasta los huesos por su pecado con Betsabé. Entonces él le pide a Dios mismo que le envíe un espíritu que lo renueve, un espíritu que le traiga frescura, ánimo, porque está sufriendo. Y entonces así pues vemos que este libro nos va a decir muchas cosas bellas. Prácticamente que el libro de los Salmos es el parteaguas, también está a la mitad, se encuentra a la mitad de la Biblia. Se le llega a comparar como al libro de Jeremías, pero por el contenido, y va a ser como que el punto clave para muchos libros. No así, sin dejar de mencionar que nuestro Señor Jesucristo también hace mención de los salmos en muchos de sus comentarios que hace cuando está crucificado. Él dice, ¿dónde estás, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Esa es una de las palabras que se encuentran en los salmos, y una que otra más, y sobre todo en su caminar continuamente él está respondiendo con la sabiduría que hay en los salmos. Es decir, pareciera ser que es un buen manual de fe y conducta, una manera de decir, de comentar, de hablar las cosas de la vida, y no precisamente dicharacheramente, sino con gran sentido. El salmista prácticamente pone como en boga el hecho de expresarle a Dios tus desacuerdos con él. Ya lo había hecho Job, pero como Job no lo habían considerado como el primer libro, entonces a Job se le permitió también que hablara acerca de su estado, y llegó a expresarlo. Entonces, pero aún así se dice en la escritura que no fue hallado ningún pecado en él. Entonces vemos que así el libro de Job, pues por eso está dentro de los libros poéticos. Casi todo es un poema. Hablar con Dios que no estás de acuerdo, hablar con Dios que estás muy feliz, hablar con Dios que estás muy triste, abatido, hablar con Dios que te han arruinado la vida de tus enemigos, hablar con Dios acerca de tu esperanza, hablar con Dios de muchas de las cosas que pasan dentro de tu mismo ser. Y entonces a Dios le encanta responder a cada una de esas expresiones que el hombre le provee. Entonces hoy vamos a ver pues la introducción a los salmos, continuando así con los libros poéticos.
poéticos, este es el segundo libro poético. Dice, en nuestras hojas, alguien ha dicho, los salmos hebreos han proporcionado canciones de bodas, marchas de aire marcial para las batallas. Es así que me doy cuenta que musicalmente sí hay muchos himnos basados en himnos ya muy viejos. Se dice así que en Inglaterra, en alguna que otra nación, cuando lo escuchamos, caray, en Estados Unidos también pertenece a un salmo, pertenece a un himno. Y es así, entonces, que sirvió también como cantos de peregrinación, oraciones penitenciales e himnos de alabanza de todas las naciones cristianas, desde el nacimiento del cristianismo. Entonces los salmos dan la nota. Von Müller observa que los salmos pueden convertir la vida de prueba, de sufrimiento, de dolor, en una vida de gozo, de plenitud, de alegría, de felicidad, de júbilo. Mientras que Lefebvre los llama como la médula de leones. ¿Alguno de ustedes podría interpretar esta frase? La médula de leones. ¿Qué es una médula? Ok. Sube, ¿no? Recorre todo, casi toda la columna. Toda la columna, la médula. Entonces, la médula, cuando hablando de tacos, hay algunos tacos que se sirven que dicen, ¿hay tacos de médula? Sí, sopa de médula. Normalmente se come así. Anda, es muy cara, porque prácticamente estamos hablando como de algo muy principal, de algo muy valioso. Y entonces dice este hombre, Lefebvre, se ve que es francés, como diciendo que los salmos son como leones en una jungla. O sea, son principales, son muy valiosos, rigen la vida de los demás. La médula es algo importante, algo valioso. Prácticamente da la vida y el movimiento, porque sin la médula provee la vida y el movimiento. Ahí está. Entonces, por eso es algo grandioso, pues. Entonces, aquí les lo están resaltando, ¿no? Dice, inigualado en tamaño por los otros libros bíblicos, excepto por el de Jeremías. El Salterio, ya desde aquí le podemos dar ese nombre que le pusieron desde un principio, la Septuaginta. El Salterio se encuentra en el centro del Antiguo Testamento, así era llamado los Salmos, Salterio, por la alabanza que contiene. Y contiene el corazón de la revelación. Es el único libro de las Escrituras con el cual todos los demás libros sagrados tienen afinidad. Los 65, si son 66, tienen afinidad con este 66. Se relacionan, hablan mucho de él, obviamente después de él, porque antes no estaba escrito, ¿no? Estaba hablando del tiempo que fue, o existieron otros libros en Pentateuco, no puede hablar de los salmos porque no vive todavía David, ¿sí? Y entonces, pero dice que después casi todos lo tocan, todos lo hablan, y es muy afín, mucha afinidad hay entre él y todos los demás. Muchos de los salmos son obras de israelitas de diversas épocas que vivían con profundidad una vida en la intimidad con el Señor. Es pues en la intimidad donde el Espíritu Santo te puede revelar las canciones más exquisitas para el corazón, para los oyentes que adoran a Dios, que alaban a Dios, que reconocen a su Dios.
Y yo soy testigo de eso, honestamente. No sé de dónde me fusilé de él, tanta música, tanta letra. Y tengo muchos que ahí se quedaron ya en los inteles, porque al último descubrí que yo sí soy original en la cantada, pero se la proveí a otros y que se aprovecharon de mi fama. Ustedes lo escucharon el domingo, ¿no? Dios no se preocupa de que seas famoso. Él quiere que lo seas, porque dentro de tu fama Él va a ser exaltado, adorado, reconocido. Entonces se las di a otros, porque yo me dediqué a otra cosa. Muchos entonces provienen de diversas épocas y de diferentes personajes, pero casi todos se dieron en el tiempo de la monarquía, tiempo de los reyes, que vamos a ver. Sus escritos son expresión individual de sus vivencias. Ahí está, es lo que escribe David, sin mirar directas, sin miras directas a su utilización en el culto. Sin embargo, aún estos poemas pudieron ser asimilados por la comunidad, de modo que la fe, los temores, las dudas y la esperanza, contados por un individuo, se convertían en temas del canto de todo un pueblo. Al parecer, había una perfecta sintonía entre el alma individual y la colectividad. Los salmos probablemente fueron retocados y adaptados para usarse en el culto del tabernáculo y posteriormente en el templo. Estos lugares llegaron a ser escenas de encuentros íntimos, escenas de encuentros íntimos, ¿ok? Esa es su raíz, con el Todopoderoso. Encuentros que exigían una respuesta de adoración y oración. Ante tal presencia divina en la vida nuestra, lo menos que podemos hacer es escribir algo en función a esa revelación. A Dios le encanta venir cuando estamos a solas con Él. Le encanta abrir la puerta de nuestro corazón, la cierra, y ahora sí estamos tú y yo. Y podemos hablar muchas cosas y Él nos responde. Y entonces es muy bonito, porque ahí se van estableciendo unos cimientos tales que tú eres el hombre más poderoso en esperanza que ningún hombre, por tu experiencia. Por eso bien apaguemos la tele y démosle más entrada a ese Rey de gloria que quiere venir y mostrarte un espacio, un poco solamente de su inmensa gloria. Ahí es cuando entonces los entes cambian, las personas cambian, porque esos momentos son muy vivenciales, te transportaron ya a otra dimensión, y entonces de acuerdo a esa experiencia tú escribes. Mis canciones eran experiencias. Hay uno donde hablo mucho en el disco, donde hablo mucho de la violencia intrafamiliar, pues, que a Dios le duele, que entre los hijos se golpean, se destruyen, se matan, padres con hijos, hijos con padres, y Dios jamás nos creó así. Para eso no nos creó. Entonces es así, o sea, de experiencias, algo que Él me comunica, algo que Él me dice, cuál es su dolor en ese momento. Y en ese momento entonces uno se vuelve poeta con una gran facilidad, y grandes
poesías podemos escribir de nuestra propia pluma, porque Él nos hace experimentar lo divino en estos cuerpos mortales. Entonces, por favor, las profundidades de Dios las tiene para aquellos que quieren un poquito en la intimidad con Él. Yo me imagino cómo supera, pero es figurado, una relación de noviazgo con alguien, en el que no terminamos de llegar a la casa cuando ya le estamos volviendo a hablar, en el que nos llevamos el buque en la boca de ella, en el que estamos como en esos comerciales, anuncios medios chistosos que decían: cuelga tú primero, no, tú primero, ay, cuelga tú, y nunca no podía colgarse, pero sí se colgaron en la conversación. Entonces, a lo que voy es que una relación así, ¿cómo es posible que sea más anhelada por tu vida, que sea más buscada por tu corazón, que una presencia divina? ¿Sabes que Dios es el ser más tierno? Tú lo has ofendido cualquier cantidad y Él no es que esté así todo simplón o molesto contigo. Él sabe estar siempre así, bien, ecuánime. Y conversar contigo sin tabúes y sin paredes de aislamiento, porque nosotros nos aislamos de Él cuando la cagamos, cuando la regamos. Cuando nosotros nos sentimos avergonzados, nos aislamos. Esa es una de las áreas de conflicto que vimos, de la crisis, que contiene la crisis. Sí nos aislamos y Él en todo momento nos está esperando. Ese es el Dios de ayer, hoy, y tú tienes que buscarlo. ¿Cuántos de aquí quieren ser poetas? Y en el aire componerlas. Pero en serio, con una pluma y una tinta. Y nada de que Vic no sabe fallar. Allá no existe eso. Allá existen plumas que tienen una tinta que nadie puede borrar, para que quede dicho en el cielo como en la tierra. ¿Cómo te llamas? Lisbeth. Lisbeth es mi amiga. El Muñe es mi amigo. Cuando Dios diga algo de ti, así, ahí es cuando vas a comprobar que hay que entrar a la intimidad con Él cuantas veces sea necesario y posible. La vida cambia. Así los salmos constituyen tal encuentro divino-humano en el contexto del culto formal de Israel. El leer los salmos es como entrar en el santuario y oír la conversación entre Dios y su pueblo. Parece ser que estoy oyendo la voz de David, el griterío del pueblo. ¡Ay, nanita! ¡Vienen los filisteos otra vez! Y está diciendo Dios: tranquilos, yo pelearé tus batallas, Israel. Ustedes solamente quédense quietos y ven la salvación tan grande que yo voy a traerles. Parece que estoy mirando eso. Martín Lutero observó acertadamente que en los salmos podemos, ¿qué? Mirar en el corazón de todos los santos. Exacto, esos son los salmos.
El libro de los Salmos es el espejo del alma del creyente. J.G.S.S. Thompson, él elabora este pensamiento. En los Salmos se reflejan los ideales de la piedad religiosa y de la comunión con Dios. ¿Ok? Del dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección. Del caminar en la oscuridad sin temor, guiados por la lámpara de la fe. De la obediencia a la ley de Dios, de la delicia de adorar a Dios, de la comunión con los amigos de Dios, de la humildad bajo la vara de corrección, del saber confiar cuando triunfa la maldad y prospera la iniquidad, de mantener la serenidad cuando arrecia la tormenta. Veíamos que Asaf escribió algunos, y en ellos, en el 73 específicamente, él está muy molesto por la prosperidad de los malvados. Entonces, aquí está reflejando eso, del saber confiar cuando triunfa la maldad y prospera la iniquidad. Ajá. El libro de los Salmos es el himnario y libro de oración, tanto para el israelita antiguo como para el cristiano moderno. Ellos lo llaman el libro devocional por excelencia. Casi que miren, algunos cristianos llegan a una iglesia cristiana, obviamente, ¿no? Y si acaso una lectura le dejan, si acaso una lectura él comienza a leer, a tomar en serio, son los Salmos. Es la manera, es el libro inicial por el cual él entra a los atrios de Dios. Aunque no debiera, ¿verdad? Porque el libro es uno de 66 libros. Y tú tienes que conocer al Creador desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Es la manera en la que podemos conocer a Dios, pero muchos cristianos solo saben, y cuando los mandas a buscar X libro, solamente saben abrir los Salmos y dicen, ¿para dónde está? ¿Para allá? ¿Para la derecha? ¿Para atrás? Ahí te das cuenta que solo leen los Salmos. Si el Salmo fuera toda la Biblia, está bien, pero para conocer a Dios tienes que conocerlo desde el principio, y aunque él no tenga final, pero hasta el Apocalipsis. Y vas a ver y comparar que hay unicidad desde el primer libro hasta el último, desde el primero hasta el séptimo, desde el séptimo hasta el 30, desde el 30 tiene que ver con el 45 y así hasta el 66. Todos están como unidos, como que es el Espíritu Santo que se dedicó a entretejer sus páginas y los escritos los armonizan de tal manera que los va uniendo en el mismo pensamiento, y nada más va estirando el hilo y el ligazo. Nuestro Señor Jesucristo lo citó más que ningún otro libro de la Biblia. Lo utilizaba en sus enseñanzas y confrontaciones con sus enemigos. Subrayenlo, pero de otra manera. Es decir, póngale ahí un poco de amarillo, verde, naranjado, resaltador. Enseñanzas, en sus enseñanzas y confrontaciones con sus enemigos. Cantó nuestro Señor Jesucristo el Jalel al finalizar la última cena, me parece que es el Salmo 122. Y cuando estaba en la cruz, gritó con angustia las palabras del salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los nombres, puesto que estos libros de los Salmos, o este libro de los Salmos, termina en un gran clímax,
de alabe al Señor, en hebreo, aleluya. Los israelitas le dieron el nombre de Tehillim, Tilín, el cual significa cantos de alabanza. En cambio, muchos de los salmos son tefilot o tefilá, oraciones. Hay oraciones, hay alabanza, entre otras cosas. La antigua versión griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, porque fueron 72 ancianos en el tiempo de Ptolomeo IV, faraón o rey de Egipto, quien era un hombre muy culto y que tenía una gran biblioteca en su palacio. En ese momento dijo: voy a hacer algo nuevo, algo único. Esta Biblia solamente está en hebreo. Voy a mandarla, transcribir o traducir al griego, que es la lengua mundialmente conocida. Y entonces en ese momento se hizo y se le llamó la Septuaginta, porque eran 72 ancianos de Israel. La Septuaginta, o versión de los 70, aunque de los 72, pero así se le llama, le puso el título Psalmoi con P, y Psalterión, expresiones de las que derivan nuestros términos salmos y salterio. Salmos originalmente era un poema para ser cantado, ¿ok? La escritura. Salterión era un instrumento. Entonces, entre el poema y el instrumento se hacían las canciones. Y habían rancheritas bien picudas. Autores y fechas para tocarse con banda y todo lo demás, aunque no me guste a mí la banda. No me puede entrar. Se me hace muy cómodo. Autores y fechas, parece que veo todos con una pluma de Apache. Y unas botas bien picudas y bien rotas. Fueron entre otros David, autores, Salomón, Moisés. David, a Salomón se le han asignado dos, el 72 y el 127, a Moisés el 90 y a David los 73. Dice los autores principales: David escribió no menos de 73 salmos. Asaf, director de alabanza de David, escribió el 50, del 73 al 83, o sea 11. Los hijos de Coré, 42 al 49, 84 al 85 y 87 al 88. El resto de los salmos se consideran salmos huérfanos. ¿Por qué cree usted? Algunos salmos fueron llamados aleluyíticos o aleluyáticos, porque empiezan o terminan con la exclamación litúrgica: ¡Aleluya! ¡Alabado sea Jehová! Son los salmos 104 al 106, 111 al 117, 135, 146 al 150. Y otra clasificación de salmos es graduales o de peregrinación, 120 a 134. Estos no iban a la villa, los cuales, estos así se les llamaba porque eran cantados por los israelitas cuando subían a Jerusalén para las grandes fiestas. A David se le llama el dulce cantor de Israel, segundo de Samuel 23:1. Por eso a él pues se le atribuyen muchos. David pues gozó de buena reputación como un hábil músico en la corte de Saúl el rey. Primero de Samuel 16:18. El profeta Amós se refiere a la capacidad de David para inventar instrumentos musicales. Órale. El historiador, está en Amós 6:5. El historiador judío Josefo, de cerca del primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo, él conoció muy bien la vida del Señor y la vida de muchos discípulos de él. Todavía él vivió
no sé en qué periodo, pero en el primer siglo después de Cristo. Entonces es un gran historiador, él era romano, pero era amante de la vida del pueblo de Israel. Y entonces él casi habitaba ahí como si hubiese nacido. Entonces él dice que David compuso cantos e himnos para Dios en compás variado. Lo que para el tiempo de Salomón se dio una fuerte sabiduría, en el tiempo de David se dio la creatividad artística. O sea, aquí empezaron los primeros tumbidiches. Con sus piliches, pues. Estoy hablando que cada uno sacaba el guitarrón, el salterión, el panderón, todo instrumento de címbalo, de júbilo, sacaban las sonajas, Las varas. La fecha, durante el periodo de la monarquía, fue escrito, casi todos, porque muchos fueron compuestos por David. Y el Salmo 137 habla del exilio de Judá hacia su cautividad, o sea, los últimos reyes. Escribieron esto. Y el Salmo 126 alude al retorno de la cautividad babilónica. Entonces es el tiempo de la... Armando, el tiempo de la ¿qué? ¿De la cautividad? Paso. De la monarquía. En el tiempo de los reyes, fue escrito por los reyes. El rol divino. En todo el proceso, el Espíritu Santo desempeñó un papel importante. Después que David fue ungido por Samuel, primero de Samuel 16:3, el Espíritu vino con gran poder y habitaba en él en maneras siempre crecientes, desde aquel momento en adelante. Algunos de ustedes han leído el primero de Samuel, capítulo 10, habla del ungimiento de Saúl, primer rey, y el Espíritu Santo cayó sobre él y lo ungió, pues. Y entonces se dijo por ahí, Saúl entre los profetas se encontraba profetizando. Un hombre muy tímido, apartado, segregado, que no tenía él mucha importancia, y lo van a hacer importante. Entonces, en el momento en que también ungen a David, en otro momento muy especial que Dios le prepara, con el mismo profeta Samuel, y le dice, ven, porque me voy a levantar un rey conforme a mi corazón. Yo te voy a decir quién. Pero Señor, tú vas a preguntar por la casa de un hombre que se llama Isaí. Vas a ir allá, como del estado de este a oeste. Pero Señor, si lo sabes Saúl, soy yo muy muerto. Dile que vas a presentarme sacrificios. Y no era una mentira. Cuando se ungía a una persona, se preparaban holocaustos. Y en ese momento le presentan al primer de la línea de los hijos de Isaí, un tipazo. Dijo que, wow, 1,95, ojos azules, bien fornido, pelo en pecho, bigote barbudo, parecido a uno que van a hacerse maleando. Y en ese momento dijo, wow, y aquel también dice así, que en lugar de saludar al profeta, dice así, mucho gusto. Y así le desfilaron 7. Y faltaba el más chiquito. Y ella se iba con el primero. Y ella se iba con el segundo, como las guachas para antes de sacarlas a bailar. La tendita le pone la mano y de volada, no dicen quiero con de volada no pone la mano y de volada se para bailar. Y para andar sudando la ardilla. Y en ese momento, así arreglan los del monte. Y en ese momento, también él se paraba y decía, vaya hasta que voy a usar mi aceite, vaya hasta que voy a... Y en ese momento se quedó y le decía, cállate, tranquilo, quédate quieto, porque yo no veo lo que pide el hombre.
o sea, su aspecto externo, yo no lo veo, yo veo el corazón. Falta un chaval que anda por allá con las chivas caqueras. Vete por él. Y entonces les digo, ¿saben qué? Pues ya están todos en la mesa, pero no hago de comer hasta que no me traigan al chaval. Entonces se lo trajeron y lo dio. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo fue en su vida y fue creciendo. Por cuanto él cultivaba la presencia del Espíritu Santo. Tú tienes que cultivar también la presencia del Espíritu Santo si tú quieres ir a más. Si tú quieres ser nada más tocada, algunas personas cuando me toca a mí ministrar, se me resisten un buen, pero se me resisten un buen a que yo pase ya, a que yo las deje. Casi se aferran a mi mano. Casi, ya están casi cayendo, o sea, están en el aire flotando, pero todavía se mantienen de pie. Porque quieren saber más, quieren recibir más de presencia del Espíritu. Entonces, ustedes tienen que buscar eso. Cuando yo ando medio distraído, cuando no me siento con la copa suficientemente llena, yo mismo sé, tengo un termómetro. Yo sé cuando estoy falto. Sé cuando todo es nada más no tengo que, pero que no conecta con esto. En ese mismo momento yo voy con él. Y en esa plática que yo tengo con él, me empieza a llenar. No hay nada como estar bien conectados aquí con esto. Y ese es el Espíritu Santo, el que puede fluir y hacer conexión. Dice porque de esta distancia, que creo son 20 centímetros, muchos hombres se han perdido. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. Pero ¿cómo si no nos la pasamos durmiendo? Sueño físico nos lleva al panteón, pero sueños divinos, sueños de Dios, sueños del cielo nos llevan a otro nivel de adoración. Seamos hambrientos para que cuando Él diga quiero robarte, sepa que no te vas a romper. Y para que Él diga, sabes que mira, te quiero contar a ti, solamente a ti, lo que voy a hacer con tus hermanos. El Espíritu Santo está buscándote desde hace mucho tiempo. Pero tú crees que la chamba que tienes es el todo de tu vida. Y luego cuando te la quitan, te estás muriendo. Estás como un niño con su pañal puesto así. Dios quiere tratar con hombres, Dios quiere tratar con mujeres, pero valientes. Por eso le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, vigorízate en mi fuerza y sé machín. No andes como marica. Pórtate varonil, dijo Pablo. Y el Espíritu Santo está deseoso de venir. Pero ¿cuántas veces estamos con el mismo deseo? Dice que tiene que haber un mismo deseo, un deseo recíproco. Él quiere mi compañía. Una pareja, si uno de los dos no está al 100, no puede llegar a más, no puede ir a más. Una relación que es hasta el panteón, la de un hombre enamorado de una mujer, la mujer enamorada de un hombre, de ese varón, es una relación para el panteón, o sea, para toda esta vida.
y Él quiere para esta vida y para la que sigue, que va para arriba. La fecha, durante el periodo de la monarquía, dijimos, ¿verdad?, que se escribieron el rol divino. Hablamos pues que el Espíritu Santo inspiró a todos. Una y otra vez, está subrayado, brotan cantos desde su interior, inspirados por el Espíritu Santo y acompañados de su arpa. Hablo de David. Los salmos siempre expresaron su gozo. ¿De quién? De David. Y su tristeza. ¿De quién? De David. Y su confianza. ¿De quién? De David. Y sus dudas. ¿De quién? De David. Y sobre todo su alabanza a Dios y su fe inquebrantable en Él. En la víspera de partir de este mundo, es decir, cuando ya estaba a punto de morir, David pudo decir: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. A ver, la leemos y opinamos. ¿Por qué llegó a expresar esto así? ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Miren, para que Él pueda decir: el Espíritu de Jehová ha estado sobre mí, y las palabras que yo he hablado salieron de su boca, Él las puso. Cuando uno profetiza palabra de Dios, no profetiza según el corazón del hombre. Cuando uno da una palabra de ciencia, no es la adivinación o espíritu pitonizo que tengamos, sino que hablamos ciencia según el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros llega a intimar tanto contigo y conmigo, que o estás profetizando a mucha gente, o estás dándole una palabra exacta a la persona. Hablo de individuo y hablo de toda una congregación. Entonces el Espíritu Santo llega a esa intimidad contigo, que te dice, así como el Padre, yo soy Espíritu del Padre y del Hijo, así como el Padre te quiere como un instrumento suyo, para que como un vehículo tú lo lleves, lo transportes y lo lleves al lugar de la persona, para que Él le declare muchas cosas a su vida, le dé promesas a su vida. Entonces, así mismo yo también te quiero. El uso que Él nos da no es un uso para que tú y yo digamos: no te pases, Espíritu Santo, no te pases, papá. Es un uso inteligente y te dice: yo quiero llegar a aquella persona que está allá, pero yo soy Espíritu, dice el Padre, y el Espíritu Santo, por supuesto que lo es. Entonces dice: te necesito a ti, necesito pues tu caja, tu cuerpo, para que yo hable a través de ti y Él no se asuste ni se muera de espanto y caiga al suelo. Entonces, sí nos conviene tener aquí al Espíritu Santo, porque entonces diremos como David: no es, me acabo de echar una siestecita, no, acabo de estar en la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué pasa en ti?
¿Sabes qué gozo traigo? Que ni el dinero, ni el trabajo, ni los hijos te lo dan. Libre de sufrimientos, libre de IVA. El IVA es un tax, es un impuesto, es algo que te cargan, cargas tributarias, libre de eso. Ese es el Espíritu Santo que tiene que ser anhelado por ti, por mí. Yo estoy de paso. Quién sabe si tengas otro que te esté con la misma cantaleta. Cuando no puedes dormir, pregúntale a él por qué no puedes dormir. Aprovecha tu tiempo, pues. No desgastando tus tiros en puras babosadas. La mera verdad. En puras babosadas andamos gastando nuestras fuerzas, nuestro gozo. Y luego se va al gozo, porque es en puras tonterías que nos andamos. Si el creyente supiera que el Espíritu Santo lo desea, hijo, y luego me van a decir lo que me han dicho. Si tú supieras todo lo que he invertido en ti, todo el gran peso de autoridad que he puesto sobre tu vida, si tú supieras, y ahí me voy hasta las lágrimas, porque digo yo también, no vaya a ser que te arrepientas de invertir en mí, o quites tu inversión, como los que juegan a las a la bolsa, quitan, pongan en otra compañía, y lo así también fácil. No están libres de sentimientos. Wow, ¿qué día sabes que me lo das? Tú no me das ni un centavo de rédito. Tú se lo voy a dar a otro. Y así es el Espíritu, así lo dice toda la carta a los Corintios, 1 Corintios 12. Lean ustedes, lean, yo estoy de paso. No todas las personas tienen interés en que ustedes aprendan. Pasa lo mismo que en la tradicional. Mientras más babosos sigan siendo, mejor para ellos. Yo trato de enseñarte, de decirte con mi vida misma, los coscorrones que luego me ponen a mí, que no te los ponen a ti. Ahí es cuando entonces vamos a valorar, porque vienen tiempos en los que te van a quitar la Biblia, y cuando tuviste el tiempo de leerla, no lo hiciste. Te vas a arrepentir, porque a Dios se le conoce a través de su palabra. Que te la quiten, ya bailaste. Si ya bailabas, vas a bailar más. Muy abusados, chavos, pero en serio, muy abusados. Tengo un gran celo ahorita en este momento. Los salmos a menudo son oraciones del pueblo de Dios, en las que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él, y las palabras que deben dirigirse a Él. Así, desde la composición de los salmos hasta la formación del libro que lleva este nombre, el Espíritu Santo inspiró a los autores y guió a los que compilaron y organizaron los poemas sagrados del Antiguo Testamento. División en 5 libros, probablemente a imitación del Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? 5. Las 5 divisiones son también en los salmos, son estas. Libro 1, del Salmo 1 al 41, libro 2 del Salmo 42 al 72, libro 3 del Salmo 73 al 89, libro 4 del Salmo 90 al 106, libro 5 del Salmo 107 al 150. La clasificación según los temas. Hermann Bunkel categorizó los salmos según su uso en el culto.
aunque reconoció que muchos eran composiciones independientes. Los clasificó en 5 categorías. Los llamó a los primeros himnos, a los segundos lamentaciones comunales, al tercero al cuarto quinto. Muy bien. Donde se reflejen las verdaderas experiencias de sus autores, incluso sus emociones y ánimos, lo que les decía al principio. A continuación presentamos una clasificación de 8, adaptada para los intereses populares evangélicos. 1. Los himnos o cánticos de alabanza. Son los salmos 8, 19, 29, 33, 46 al 48, 76, 84, 87, 93 y 96 al 100, 103 al 106, 103 y 14, 117, 122, 135, 136, 145 y al 150. Cada una de las primeras 4 clasificaciones termina con una sola logia o con una sola lógica. Es que logias es otra cosa. La última sección termina con 5 salmos. Cada uno de ellos orienta y termina con 2 aleluyas. Estos salmos exaltan la grandeza, el poder y el amor divinos, manifestados en las obras de la creación y en la historia de Israel desde su comienzo como nación. Todos comienzan con una exhortación. ¿A qué? Alabanza a Dios. Y su conclusión consiste en una oración. Por eso les decía que unos son de oración y otros son de alabanza. Segundo grupo, las súplicas, salmos de sufrimiento o lamentaciones. Estos poemas o cánticos, estos poemas cantan o cánticos, no cantan las glorias de Dios, la gloria de Dios, sino consisten, estos poemas cantan las glorias de Dios. Cantan las glorias, la gloria de Dios. No cantan las glorias de Dios, sino consisten en invocaciones, súplicas y lamentaciones que se dirigen a Él. Se dividen en 2 categorías. A. Las súplicas individuales. Expresan el clamor de los pobres, los enfermos, los perseguidos y los oprimidos. Piden la intervención salvadora de Dios, porque la causa del justo es la causa del Señor. Por eso le imploran que sean castigados sus opresores. Aquí están comprendidos los salmos 3 al 6, 9 al 10, 22, 42 al 43, 51, 54 al 57, 69 al 71. B. Las súplicas colectivas, nacionales o de toda la comunidad. Son oraciones que surgen con motivo de una angustia colectiva del pueblo, una derrota, una mala cosecha, una invasión de langostas. Aquí están comprendidos en esta colectividad los salmos 12, 44, 60, 74, 79 al 80, 85, 106, 123, 129 y 135. Entonces, estamos viendo que la segunda categoría es que se le llaman las súplicas, ¿no? Donde están los salmos de sufrimiento, lamentaciones, que están divididos en 2, las súplicas individuales y las súplicas colectivas. Por ejemplo, el Salmo 85 hace una confesión de los pecados de la nación, expresa los sentimientos de los repatriados. Tercer y último grupo en este día son los cánticos de acción de gracias. Son los salmos 18, 21, 30, 34, 40, 65, 68, 92, 116, 118, 124, 129, 138. El 14. Ha de ser. Casi todos los salmos de súplica concluyen con agradecimiento a Dios por haber escuchado la oración del suplicante. Pero los poemas de acción de gracias, este agradecimiento se convierte en lo esencial del salmo.
Un ejemplo de este tipo de salmos son las palabras de David. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, 6 y el 8b. Cuestionario. 1. En la opinión de Müller, ¿por qué crees que puedan los salmos cambiar, transformar una vida de pruebas y sufrimientos en una vida de gozo? 2. ¿Quién le puso a este libro por primera vez Salmos? ¿Y cómo es también llamado el libro de los Salmos? ¿Dónde se encuentra y qué contiene? 3. Los Salmos, ¿de quiénes son obras? ¿Qué significa? ¿Y de qué tiempo son? 4. ¿Qué es el libro de los Salmos? 5. ¿Cuál es la opinión de Thompson con respecto a los Salmos? 6. ¿Cómo lo utilizó nuestro Señor Jesucristo? 7. ¿Por qué se le llamó a este libro Salmos? 8. ¿Quiénes son los autores y la fecha? 9. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en los Salmos? 10. ¿En cuántas partes se dividen? Y menciona las 5 categorías. 11. Háblame de los himnos o cantos de alabanza. 12. Háblame de las súplicas, sufrimientos o lamentaciones. 13. Háblame de los cantos de acción de gracias. Que Dios les bendiga.